buenos días. Muchísimas gracias a todos por venir y bienvenidos todos a estas primeras jornadas jacobinas, que la verdad que teníamos mucha ilusión de organizar y la verdad que es meritorio ver a tanta gente y tanta otra que se irá sumando a lo largo del fin de semana. Es meritorio que con la que está cayendo pues haya quien siga creyendo en la política y en la buena política, que es precisamente la que más falta hace. Y también en la izquierda, ¿no? No corren buenos tiempos, desde luego, no hay nada más que leer los periódicos o asomarse a cualquier informativo para ver lo que está ocurriendo, ¿no? Con una izquierda oficial y sobre todo con aquellos herederos de lo que pudo ser un movimiento de regeneración democrática y que han terminado haciendo pues, más de lo mismo de aquello que criticaban o incluso peor, ¿no? Hemos visto cosas que ni siquiera nuestros ojos creerían, a pesar de que nos han mal acostumbrado durante todos estos años, ¿no? La banalización de las palabras, de los conceptos, causas estructurales más o menos ridículas si no fueran cosas tan graves para justificar cualquier cosa, hasta la responsabilidad individual en asuntos turbios. Lo comentábamos antes con Laura y con los compañeros de los medios de comunicación que tan amablemente se han acercado, ¿no? Un fin de ciclo sórdido, ese es el adjetivo que me viene a la cabeza, ¿no? Un fin de ciclo sórdido. Y digo esto no para hacer leña del árbol caído, porque también hemos dicho que, al contrario que ellos, nosotros creemos, como siempre hemos creído, en el Estado de Derecho. Sí, desde la izquierda y desde el socialismo, el Estado de Derecho como proyecto emancipador, y queremos que frente a las delaciones anónimas, los mentideros, los dimes y diretes, los tribunales digitales, las venganzas a plena luz del día o a medianoche, en fin, todo ese espectáculo tan bochornoso, queremos que hasta para el más miserable de los sujetos el Estado de Derecho tiene que regir de la A a la Z, hasta el final, aunque algunos tengan la tentación, incluso tengamos, de entender que puede ser justicia poética, ¿no? Pero creo que es una justicia poética un tanto macabra, porque vamos a salir perdiendo todos y la sociedad democrática. Entonces, desde Izquierda Española tenemos que proponer ¿el qué? Pues quizás empezar a entender que lo privado es privado y lo público público, que lo moral y lo inmoral son unas categorías a tener en cuenta indudablemente, pero luego está la ley, y que la ley es lo que nos hace a todos ciudadanos y es la que hay que cumplir escrupulosamente. Claro que algunos que como consideran que estos son pues, dejes burgueses del Estado moderno que se pueden despreciar, pues claro, les importan un ardid, ¿no? Bueno, creo que el Estado de Derecho, la proporcionalidad, el principio de mínima intervención del derecho penal, la resocialización de las penas, todas estas cosas formaban parte de la mejor tradición progresista de la izquierda. Claro que algunos se han olvidado de todo esto, ¿no? Y han incorporado pues las inercias del populismo, del fango, y así estamos, ¿no? Y entre eso y la descomposición del sanchismo, pues algunos estarán frotando las manos ante la más que probable llegada de la derecha al poder y su permanencia, pues ya veremos si durante una década o durante dos. Y paradójicamente, y a pesar de que las elecciones europeas, como sabéis, pues fueron un primer hito de entrada al ruedo electoral y político de Izquierda Española, hoy, después de aquel resultado, somos más necesarios que nunca, porque una forma de hacer política distinta, de buena política, de rendición de cuentas, de tratar a los ciudadanos como adultos, no como eternos adolescentes, que es lo que han sido toda esta gente durante demasiado tiempo, ¿no? Eternos adolescentes que han jugado, ¿no? Han jugado al spin-off de las series que tanto les gustaban, ¿no? En eso han convertido la plaza pública, ¿no? En la continuidad de las series, ¿no? De un juego, de una gran pantomima, de un teatro, pero del malo, ¿no? Porque ni siquiera era bueno, ¿no? Pues en ese contexto vamos a hacer falta, claro que vamos a hacer falta. Y estas jornadas jacobinas son una invitación al debate sin sectarismo, sin atrincherarnos en nosotros mismos y tendiendo la mano a todas aquellas personas en la sociedad civil, que son muchas, que pueden conocer Izquierda Española o pueden no conocer Izquierda Española, pero con las que compartimos diagnóstico y voluntad de construir una alternativa política a corto, pero también a medio y largo plazo, que ofrezca una opción de voto y de refugio político a todos aquellos que están sumidos en la desesperanza, ¿no? En la desafección, que no tienen a qué votar y que no quieren, porque no son conservadores,
porque no son gentes reaccionarias, porque no son fundamentalistas de mercado o integristas del liberalismo económico, porque son progresistas, porque son de una izquierda amplia, no tienen a qué votar hoy, ¿no? En este clima, ya digo, de descomposición total y absoluta de la izquierda oficial. Por tanto, yo creo que estas jornadas jacobinas son importantes. Vamos a tener además el honor de contar con ponentes e invitados de excepción, gentes que son de izquierda española y que no son de izquierda española, gentes muy relevantes de la sociedad civil, del mundo sindical, Javier López, Cándido Méndez, diputados incluso de ese espacio político que hoy está tan en cuestión, críticos con esa deriva como Pablo Gómez Perpiñá, desde luego mi compañera Laura Rodríguez Montecino, especialistas en educación, Carlos Fernández Liria, nuestro compañero Alarico. Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de financiación autonómica, vamos a contar con nuestro querido Juan Francisco Martín Seco, con Félix Ovejero, con María Muñiz de Urquiza, a la que veo también por allí, a Ricardo Rodríguez. Es decir, vamos a debatir sobre temas que son claves en la izquierda, ¿no? En esa izquierda que busca transformar la sociedad, hacer una sociedad más justa y mejor, una izquierda a la que le preocupan los derechos sociales, las políticas reales, que cree precisamente que en esa distinción entre lo público y lo privado, lo público es tener un programa de intervención social definido, serio y riguroso para conseguir que los que han nacido con las cartas marcadas en la vida, los que lo tienen difícil porque han partido de unas posiciones de origen, de desigualdad, de pobreza, de miseria, hagamos lo posible desde los poderes públicos para reequilibrar y para garantizar la libertad real de todas esas personas. Uno no es libre si no tiene dinero, si no tiene oportunidades, si no tiene posibilidades. Esa debería ser la política, legislar bien, trabajar los temas, ser serio, no ser sectario, reconocer al adversario su legitimidad democrática sin necesidad de comprar su marco ideológico y no convertir la política en un muy poco edificante espectáculo de egos, narcisismos, frivolidades e incluso, perdonadme, de braguetas. Así que muchísimas gracias a todos. Sin más, le doy la palabra a mi compañero Arturo Fernández Legal, responsable de comunicación de Izquierda Española, que os va a contar cómo Izquierda Española vuelve al ruedo con las jornadas jacobinas. Ya sabéis que el jacobino es ese think tank, ese grupo de pensamiento y acción política que trabaja en paralelo a Izquierda Española y que se está también reformulando, rearticulando para ser un canal de comunicación propio, integral, que nos permita pues volver con más fuerzas, porque eso no nos falta, fuerzas, ánimo y ímpetu, porque vamos a hacer mucha falta, amigos. Muchas gracias. Buenos días, pues por mi parte muy brevemente, porque ya vamos con un poquito de retraso, pero no queríamos dejar de comentar cómo, bueno, esta jornada ya sabéis que está organizada por el Jacobino. El Jacobino, que es una plataforma, como ha comentado Guillermo, una plataforma híbrida que ha tenido diferentes fases y que en los últimos tiempos ha sido el medio de expresión del partido político Izquierda Española. Y bueno, hemos considerado que en esta nueva fase seguir con nuestra forma de trabajar habituales, pero sí que es verdad que en 2024, el mundo de comunicación, tenemos que actualizarnos continuamente porque todo va muy rápido, la innovación, la inteligencia artificial y muchas herramientas y modelos pues se van quedando obsoletos poco a poco y no queremos quedarnos atrás. Así que, bueno, el Jacobino va a seguir con su carácter habitual como think tank. Vamos a continuar haciendo conferencias a lo largo de toda España. Tenemos pensado una serie de conferencias en Valladolid, Cataluña, Asturias, Andalucía en los próximos meses. Tal y como iba siendo habitual, pero reforzando ese papel de asociación que trabaja con universidades, que trabaja con profesores, que trabaja con expertos, que trabaja con sindicatos, que trabaja con miembros de la sociedad civil, para enriquecer todo lo que sean las propuestas de las ideas que llevamos trabajando todos estos años. Y además de ese trabajo de conferencia que se va a seguir haciendo por toda España,
Y se va, bueno, ahora mismo si os metéis en la página web del Jacobino, que muchos de vosotros ya lo conocéis y muchos de vosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, ahora mismo la página web está en mantenimiento, y está en mantenimiento porque estamos trabajando en una reformulación que yo creo que os va a gustar a todos mucho, pues con distintos tipos de formatos. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer entrevistas, bueno, estoy acostumbrado a las entrevistas digitales, pues van a empezar a ser presenciales, que van a dar otra profundidad a los invitados que tengamos, invitados como siempre de primer nivel. También va a ser un espacio donde va a ser fácil acceder a todas las conferencias que se vayan haciendo por España, como hemos comentado. También va a ser un espacio no solo audiovisual, sino, bueno, pues adaptado a todos los formatos, porque hay gente que dice, bueno, a mí me gusta más ver una conferencia larga, pues a mí me gusta un vídeo con posicionamientos cortos, a mí me gusta una entrevista escrita, a mí me gusta un artículo de opinión, pues todos esos distintos tipos de formatos, de expresión, de ideas, pues se van a actualizar y van a poder estar a disposición de todo el mundo en esta nueva página web, donde, bueno, pues vamos a contar con perfiles como los que participan en esta jornada, siempre pues con perfiles de primer nivel, de gente política comprometida con estas ideas. También formato podcast y, bueno, todos aquellos formatos que os podáis imaginar. También vamos a empezar a hacer cosas, por ejemplo, aquí con Alejandro, quizá alguna cosa pues más en la calle, con preguntas, con interacción, creando comunidad, con Telegram, con espacios de comentarios internos. Bueno, que yo creo que va a ser una propuesta chula en lo que es la parte de comunicación del Jacobino que os va a gustar a todos. También, por ejemplo, los posicionamientos que salgan de esta jornada, de cada mesa, se colgarán para ir enriqueciendo pues, todas las ideas que hemos ido trabajando todos estos años. Y ya por último, bueno, esto no es un llamamiento a todos aquellos que aportan, que dejan su tiempo, dinero en este proyecto. Pero bueno, todo esto, con el paso de los años, el coste de la vida ha empeorado, como todos sabéis, y todo este tipo de producción no nace del aire. Y bueno, nos gustaría recordar que si os gusta lo que hacemos y todas estas cuestiones, y para que el proyecto siga avanzando, pues hay distintas maneras de colaborar, no solo aportación económica, sino cualquier canal de información o de echar una mano de la manera que sea. Hay mil maneras de hacerlo, tanto en el Jacobino como en la Izquierda Española, como cada uno se sienta más cómodo, y os animamos a hacerlo porque bueno, creo que estamos, como bien ha dicho Guillermo, en un momento donde las cosas, que puede que haya llegado el momento de una opción como la que se defiende en esta jornada. Así que pues muchas gracias a todos por venir, y damos paso a la primera mesa de vivienda, que espero que os guste. Y nada, un fuerte aplauso para todos. Me ha tocado moderar la mesa de vivienda, que es uno de los temas más candentes en política española ahora mismo, o eso parece, ¿no? Tenemos manifestaciones, tenemos a miembros del Gobierno manifestándose contra otros miembros del Gobierno, está la cosa muy movidita. Hemos traído a tres personas que os van a poner al día del tema estupendamente y que esperamos que tengan un buen debate. En primer lugar, a mi derecha, a la derecha del todo, bueno, a vuestra izquierda, Daniel Morcillo, que es profesor de urbanística en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid y fue concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid en el mandato 2007-2011, ¿verdad? A su lado está Sergio Sanz, que es arquitecto, fue diputado en el Parlamento de Cataluña y estuvo en el área de territorio, de ordenamiento del espacio, es decir, que también ha estado muy metido en temas de urbanismo. Y a mi lado está Fernando Landecho, que es arquitecto y es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial del COAM, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, aunque viene a título personal, no viene en nombre del COAM. Y bueno, las reglas son muy sencillas, tienen 15 minutos de exposición cada uno. Después, bueno, pues les haremos algunas preguntillas para ver si se anima un poco el debate, y luego lo que espero es que seáis vosotros los que les preguntéis cualquier cosa que se os ocurra o que les contéis vuestras propuestas. Daniel, ¿empiezas tú? Pues adelante. Hola, buenos días a
a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Guillermo y al Jacobino y a Izquierda Española que me haya invitado. Ya soy un rara avis, ¿no? Porque hace ya mucho que la gente dejó de invitarme a determinadas cosas, no sé por qué, ya porque digo tonterías. Entonces, agradeceros el que me hayáis invitado a un debate interesante y espero que fructífero. También quiero pediros disculpas por adelantado, porque ya le advertí a Guillermo, o sea que si estoy aquí es porque he asumido el riesgo, y es que ya cada vez con la edad pues me vuelvo más cascarrabias y cada vez digo más barbaridades y más estupideces. Entonces voy a procurar ser lo más comedido posible, pero es un tema el de la vivienda que a veces me enciende y otras veces sencillamente me entra la melancolía. Entonces hoy no sé de qué humor me he levantado, ya iré viendo según voy hablando, pero seguramente estaré en el lado del enfado y de ser un poco cascarrabias, ¿no? Y lo decía porque hace un par de semanas di justo una clase en la universidad y la parte final era vivienda. Y como siempre, como hablo mucho, pues me fui quedando sin tiempo y entonces al alumnado le dije, bueno, ya vamos a hablar de vivienda. Está aquí en el temario, no sé muy bien por qué está en este tema, pero bueno, venga, yo hablo de vivienda. Y empecé diciéndoles, total, yo cuando tenía vuestra edad, son alumnos y alumnas tendrán de 20, 23 años, pues yo cuando tenía quizá algo menos que vosotros, yo ya escribí un primer papel, documento, manifiesto, no sé, ya no, artículo a lo mejor era, que era el problema de la vivienda y la juventud. Eso fue, pues yo tendría 20 años también, o sea, hace 30, y sigo hablando del problema de la vivienda y la juventud. Entonces digo, ¿qué día? Soy muy mal hablado, ¿se pueden decir palabrotes? Digo, ¿qué coño hemos hecho en 30 años? Pero el problema no es que hemos hecho en 30 años, sino el problema es que cuando yo lo decía, ya había mayores que me decían, ¿y qué hemos hecho en estos 20 años? Entonces, llevamos hablando por lo menos 50 años del problema de la vivienda y la juventud, o el problema de la vivienda en abstracto, y si te vas un poquito hacia atrás, prácticamente el primer texto marxista que se publica es la cuestión de la clase o la situación de la clase obrera en Inglaterra, el problema de la vivienda. Y hostia, o sea que llevamos desde el siglo XIX hablando del problema de la vivienda, ¿no? Y seguimos hablando del problema de la vivienda, ¿no? Entonces esto ya para mí me pone ya de mal humor. Es decir, porque parece que no hemos avanzado mucho, o hemos avanzado y hemos retrocedido, hemos dado un paso para adelante, 5 para atrás. Y si uno va viendo el itinerario, por lo menos, de la democracia, o sea, por lo menos desde el año 78, corrimos mucho en un momento, paramos y hemos retrocedido. Y ahora parece que alguien que como siempre pues tienen que ser las fuerzas más activas, que es la juventud, pues parece que se han encontrado con un problema que ya teníamos hace 30 años, quizá camuflado de otra manera o expresado de otra manera, pero que ya teníamos, ¿no? Entonces, claro, si uno quiere empezar a hablar de vivienda, a lo mejor tenemos que empezar a ver el tema desde dos frentes o desde dos perspectivas. Primero, me voy a quitar la gafa porque así no os veo a vosotros, pero veo lo que tengo escrito. Si la vivienda es un derecho, yo creo que esto lo dice la Constitución, pero como ya leo poco algunas cosas, no estoy ya muy seguro, pero creo que lo dice la Constitución, que la vivienda es un derecho, o si entendemos la vivienda como un producto de mercado. Claro, es que la diferencia es brutal, ¿no? O es un derecho y entonces los derechos están por encima de los intereses de otro tipo. Creo que eso también lo dice la Constitución, pero tampoco estoy muy seguro. O entendemos la vivienda como un producto más de mercado, el resultado de todo un mercado que pone a disposición de la sociedad un producto finalista. Pero claro, en ese producto finalista tiene muchas cosas detrás, ¿no? Y claro, una de las cosas que tiene detrás, y empieza ya a intentar introducir los elementos que normalmente se introducen cuando se habla de vivienda, que a mí, ya os digo que es que a veces me pone un poco de mala leche, ¿no? Entonces, claro, si es un producto de mercado y es el producto final,
resulta que antes ha habido otras cosas que han permitido su transformación en vivienda, ¿no? Y claro, la materia prima esencial es el suelo. Y entonces el mantra neoliberal, escasez de suelo, y no hay suelo, y el suelo es muy caro, y el suelo, y es que producir suelo es muy caro, y es que el suelo, el mantra. Claro, la pregunta que yo me llevo haciendo pues ya 30 años es ¿y por qué el suelo está dentro de la maquinaria de producción? O sea, el suelo en otros países no está dentro de una maquinaria de producción. Pero aquí lo hemos considerado o lo hemos metido, bueno, no aquí, digo, en el mundo occidental, intentaré concluir con dónde lo hemos introducido en la maquinaria de producción como una materia prima más. Pero claro, no es una materia cualquiera. Para empezar, porque es finita, y para seguir, porque está muy limitada por los derechos de propiedad. Es decir, el suelo pertenece a alguien. Claro, el otro día también en otra clase me preguntaba un alumno, que la verdad es que hay veces que te descolocan. Entonces me preguntaba, ¿y a quién pertenecen las cumbres? Y hostia, pues no tengo ni puta idea, pues a alguien pertenecerán. Pues pertenecerá a un propietario privado y si no se te queda muy claro, pues seguramente a alguna administración y tal. Y la siguiente, ¿y una cueva? Y hostia, pues tampoco, seguro un privado. Pero claro, el suelo sí que lo tengo clarísimo, el suelo pertenece a alguien. Luego hemos metido en la ecuación de la vivienda una titularidad del suelo que está además asociada a un mecanismo de producción permanente de mercado, con las mismas reglas de producción que cualquier otra mercancía, ¿no? Entonces esto lo que nos da muestras es aquello que decía, no sé, creo que era un señor así con barba, me ha parecido verle por aquí abajo en algún cuadro y tal, ¿no? Un señor con barba, ¿no? Y claro, el permanente, o sea, la obsesión del capital es intentar producir capital a partir del propio capital. Y si podemos eludir la parte material, pues mucho mejor para el capital, porque solo con dinero produce dinero. Con lo cual, solo con esa capacidad que tiene de reproducirse a sí mismo, nos evita el producir materia, que joder, es un engorro, ¿no? Pues al final te tienes que gastar los cuartos en hacer algo, ¿no? Y al final, y en determinados momentos, sobre todo en los años 90, 2000, sobre todo los 2000, el suelo empezó a ser la excusa perfecta para producir capital sin necesidad de producir absolutamente nada. Entonces se metía en la maquinaria, empezaron a aparecer los sistemas financieros, determinados productos financieros, y entonces todo funcionaba perfectamente, ¿no? Y no se construían viviendas. Tengo una apuesta, creo que la voy a perder, pero por otros motivos, pero tengo una apuesta sobre se va a ejecutar la operación Chamartín. Bueno, cuando yo empecé a estudiar se llamaba Chamartín, luego pasó a llamarse Prolongación de la Castellana, luego Madrid Nuevo Norte o Madrid no sé qué, o sea, ya no sé ni cómo se llama. Pero si os fijáis, desde el año 97 que queda fijada esa operación en el Plan General de Madrid hasta hoy, la de cantidad de gente que ha ganado dinero y no se ha puesto ni un ladrillo todavía. Y el suelo está ahí. Luego parece que el mantra del suelo y la vivienda falla algo. Falla algo porque si tenemos ahí un suelo, un porrón de hectáreas ahí para producir viviendas, si no se han producido viviendas, si todo el mundo ha ganado, o hay mucha gente que ha ganado dinero, pues parece que a lo mejor no es el problema el suelo, ¿no? Y ahora estamos con otro mantra, ¿no? O sea, estos eran como los mantras de los años 2000, de los 90, ¿no? de esos años en los que yo empecé a escribir sobre vivienda, ¿no? Que había una escasez de suelo y la escasez de suelo, y entonces hay que poner mucho suelo a disposición del mercado, porque claro, siguiendo las lógicas del mercado, cuanto más suelo haya, pues más viviendas harán y entonces el precio será más bajo. Joder, es cojonudo ese modo de pensamiento, porque cuanto más suelo se puso a disposición del mercado, menos viviendas se construyeron y más caras fueron. Hostia, algo ha pasado, ¿no? Y entonces ahora se han dado cuenta de que ese mantra ya no cala, que no cuela, que no cuela, porque tenemos mucho suelo, se puso en su momento mucho suelo a disposición y las viviendas subieron espectacularmente. Entonces estamos con otros mantras, o yo intuyo que son otros mantras, ¿no? Es que hay muchos hogares. Hostia, hay muchos hogares. Es que ahora se producen más hogares.
Hombre, claro, es que la sociedad ha cambiado. Antes estaba teníamos un modelo social basado en la familia, es que iba a decir heteropatriarcal, pero y no me sale el nombre. Seguimos. Y con mínimo, un núcleo mínimo con dos hijos, 2,5 era la cifra hace unos años y tal. Claro, es que eso ya no se sostiene y por lo tanto se han reproducido el número de hogares, ¿no? A mí, hago un paréntesis, ¿no? Eso me chirría un poco luego con la excusa, digo, joder, el sector inmobiliario quiere construir muchas viviendas porque hay muchos hogares, pero luego sus amigos de otros sectores no quieren que vengan los inmigrantes, que son los que les permiten, o les dan la excusa de que hay muchos hogares porque hay mucha inmigración, porque hay muchos hogares que ya son monoparentales y no sé qué, y tenemos que construir viviendas. Yo, coño, que se pongan de acuerdo si queremos inmigrantes o no, porque es que no me queda claro, ¿no? Pero el caso es que ya estamos con ese mantra, ¿no? Es que hay muchos hogares y entonces hay poca vivienda. Y todas las viviendas que se construyeron o que se dejaron a medias en los 2000 y en los primeros 2000, no sé, ¿y esas dónde están? Yo el mantra de la vivienda vacía ya tampoco lo utilizo porque, o sea, ese era el mío, ese era mi mantra, ¿no? Y hay no sé cuántas viviendas vacías, ya tampoco lo utilizo porque parece que se les va dando salida, pero en realidad tampoco queda muy claro que se les esté dando salida. Y ahí tiene que haber un nicho importante de viviendas en la ciudad ya construida y consolidada que todavía sigue sin sacarse al mercado, ¿no? Y sigue un poco con el mantra del suelo, pero ahora le han dado un poquito la vuelta y dice, bueno, no es que haya poco suelo, es que hay poco suelo disponible para vivienda. Digo, hostia, bueno, vale. O sea, esto quiere decir que cuesta mucho dinero producir el suelo, porque claro, eso significa, joder, estos pesados de los arquitectos, tenéis 3 arquitectos en la mesa, o sea, la habéis cagado, entonces tenemos que estos arquitectos habrá que pagarles para que hagan un plan o algo, porque de algo tienen que vivir estos pobres, que llevan 6 años estudiando para que luego no les demos trabajo, bueno, pues que hagan algún plan, ¿no? Un plan parcial, un plan especial, un plan general, no sé si hay planes generales, ya se hacen, tal. Entonces, eso cuesta mucho dinero. Hasta que pasamos la evaluación ambiental. Y claro, la evaluación ambiental es tiempo, es dinero, es no sé qué. Bueno, madre mía. Entonces, al final, claro, con todo eso, al final es que el suelo, fíjate lo caro que es, pues la vivienda tiene que ser cara. Bueno, pues no sé. Este es ahora el mantra neoliberal. Ya me he pasado, ¿no? No te has pasado, pero estás a punto. Te quedan 2 o 3 minutillos nada más. Vale. Entonces voy a ir a las soluciones, ¿no? Porque parece que todo esto... O sea, seguimos en ese bucle de estos mantras y seguimos parece que no avanzamos. Y entonces se nos han puesto a disposición instrumentos y mecanismos que unos parece que están funcionando, por ejemplo, esto de topar el precio de los alquileres. O sea, tenemos, para empezar, una ley que ya es algo. O sea, yo ahí creo que no es la panacea, pero bueno, hay una ley que ya es algo, ¿no? No decía alguien que hay que respetar las leyes. Bueno, pues las respeten, ¿no? Que las respeten. Claro, luego se les llena la boca a algunas, de hablar de la Constitución, pero la Constitución se la pasan por donde les apetece, por el arco del triunfo, cuando quieren, porque la competencia en vivienda es autonómica, es cierto, pero el Estado tiene una capacidad de regulación básica estatal. Si existe una ley, que se cumpla. Yo no creo que sea la panacea, pero por lo menos que se cumpla. Y si tenemos unos instrumentos y unas herramientas, por lo menos que se cumplan. Yo no sé, no voy a hablar de financiación autonómica, pero hombre, que digo yo que si el Estado te ha dado unos instrumentos y tú no los estás utilizando, nos estás engañando a los madrileños y a las madrileñas. Y nos estás dando un trato diferente al que puede tener Cataluña, donde se ha puesto en marcha y parece, por lo menos en el último trimestre, que funciona. No sé si luego terminará funcionando, porque lo bueno que tienen las leyes es que tenemos que irlas comprobando, ¿no? Pero se les ha ocurrido otras cosas que tampoco están mal, pero que el neoliberalismo va un paso por delante. Y dicen, bueno, podemos construir viviendas en equipamientos que no se van a hacer. Hostia, esto está de puta madre, pero no entendamos que el equipamiento es la vivienda. Tendremos que dotar a esas viviendas de otros equipamientos. Luego, no sustituyamos los equipamientos por las viviendas, porque si metemos más gente en equipamientos, necesitaremos más equipamientos para darle servicio a esa gente. Luego, utilicémoslos con un poquito de criterio, por supuesto en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, que se hagan viviendas, ¿no? Y luego tenemos también otro modelo, ¿no? Que es el que nos autorregulemos. Entonces, venía con mi hijo, veníamos hacia acá
Y ahí hay un montón de viviendas, aquí al lado, un montón de viviendas en locales industriales y oficinas. Porque el mercado se regula. Entonces aparece Rocío Monasterio y hace unos loft en unos espacios industriales y un no sé qué. Bueno, yo creo que eso no es por ahí no van las soluciones, ¿no? Y entonces voy a terminar ya, hago una pirueta triple mortal y si no luego ya hablamos. Y claro, 30 años hablando del problema de la vivienda y sigo sin encontrar una solución efectiva. Pero claro, a lo mejor es que el problema no es la vivienda, a lo mejor es que el problema es el salario. Y a lo mejor es que el problema no es la vivienda, a lo mejor es que el problema es el propio sistema capitalista, que hemos metido dentro de la producción dentro de la maquinaria de producción un bien como el suelo, que es finito, que tiene sus limitaciones, que tiene sus propiedades y que da como consecuencia que la gente no pueda acceder tan fácilmente a esa vivienda. Y para esto las soluciones pues son mucho más complicadas, pero alguna habrá. Y me callo ya. Muchas gracias, Daniel. Te has ajustado, vamos, perfectamente. Sergio, tu turno, 15 minutos. Bueno. ...15 minutos, Sergio. Ahí, vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad al Jacobino y a Izquierda Española de participar en esta mesa sobre vivienda. Gracias a todos los asistentes por estar aquí escuchándonos. Y bueno, pues el tema de la vivienda, como a Daniel también me ha preocupado desde hace muchos años. Yo no tengo un manifiesto escrito, pero sí una canción de hace 20 años en las que ya hablaba de los desahucios y esas cosas, antes incluso del estallido de la crisis. Y es una cosa a la que le he dado vueltas pues desde la actividad política, pero también por la cuestión profesional. Tenemos un problema con los precios, es decir, el acceso a la vivienda va vinculado pues, a que hay una cuestión de los ingresos que tienen las personas y qué parte de esos ingresos se están destinando a pagar el alquiler o las hipotecas. Has hablado del suelo, el precio del suelo. Bueno, el precio del suelo es muy elevado allí donde hay mucha demanda, donde hay presión demográfica y, sin embargo, allí donde esa presión no existe, el precio va bajando. Es decir, aquí, por ejemplo, en Extremadura, que es una región que pierde población, la vivienda tiene unos precios que pueden estar situados a la mitad o una tercera parte de lo que cuesta en una región como Madrid. Las grandes capitales se dice que son locomotoras económicas, pero son también aspiradoras de población. Es decir, tenemos un problema de que el territorio nacional no está equilibrado, no se reparte bien lo que son la actividad económica, la actividad cultural, y se produce una concentración de población en determinados lugares. Esa presión de población pues hace que haya una demanda sobre un bien escaso que es la vivienda, que hace que los precios suban. Esto, que es un hecho que requiere un análisis de cuáles son los movimientos demográficos, el análisis de la situación económica, pues exige planificación. El problema es que aquí no se ha planificado las políticas de vivienda. Las políticas de vivienda, el Estado, la Administración General del Estado, se ha desentendido, porque ya se encargan las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, yo vengo de Cataluña y dices, bueno, el gobierno de la Generalitat, ¿a qué le dedicamos dinero? ¿A TV3 o a políticas de vivienda? Oye, nos cuesta más la televisión autonómica que las políticas de vivienda. Entonces, claro, si el gobierno de turno prefiere... ¿no? Es una cuestión de recursos también. Es decir, se están destinando los recursos que luego ya hablaremos de cómo se recaudan los impuestos y tal, si tenemos un sistema justo, si se están... ¿no? Pues, ¿qué pasa con la elusión fiscal, el fraude fiscal y tal, si los recursos que tiene la Administración son suficientes? Pero luego hay una cuestión de prioridades a la hora de destinar esos recursos y no se está haciendo bien. Luego también hay cuestiones de diseño de las políticas públicas. Es decir, creo que en la ciudad existente se puede incrementar el parque de vivienda protegida o el parque público. Es decir, hay lugares donde se pueden hacer remontas, lugares donde observando la ciudad con detenimiento se pueden hacer cosas. Es decir,
no hay una solución sencilla, no puedes decir, bueno, vamos a hacer 200.000 viviendas el próximo año, es imposible, no hay medios, no hay capacidad de producirlas, pero lo que no puede ser es eso, que llevemos 30 años o no sé cuánto, que las políticas de vivienda han brillado por su ausencia, si acaso lo que se ha hecho ha sido vivienda protegida, que al cabo de 20 o 30 años ha pasado al mercado libre, con lo cual continuamente, si se ha ido generando vivienda protegida, eso se ha perdido y ha acabado en el mercado. Creo que ha habido pereza por parte de la de los políticos durante muchos años, de los gobiernos durante muchos años, a la hora de abordar esto como merece. La solución no es fácil, es decir, yo reconozco, es decir, creo que puedo hacer un diagnóstico de algunas de las causas que explicarían el incremento del precio de la vivienda, pero las soluciones, no sé, eso ya es más complicado, ¿no? Es decir, ¿cómo reequilibramos territorialmente el país? Pues a lo mejor tendríamos que pensar en que no tiene que estar en las capitales concentrada todas las, por ejemplo, todos los ministerios que estén en el mismo lugar, pero también a nivel autonómico, esta crítica a la centralización que se puede hacer de que todos los ministerios pueden estar en Madrid, sucede exactamente igual en Barcelona con los departamentos de la Generalitat. Es decir, no hay una política de reequilibrio y eso obligaría a pensar la política de vivienda también como algo que sea como ¿no? La política de vivienda y económica como algo de infraestructura, algo que de equilibrio y permita que el conjunto del país funcione bien, que la población en general pues tenga buenas oportunidades de vida y tal. Luego hablaríamos también de qué supone, es decir, para la economía que el porcentaje de renta que se dedica al alquiler vaya a una actividad que no es productiva, que es, o sea, una vez se ha producido la vivienda, pues eso ya está ahí, pero no genera actividad económica, no genera crecimiento. Es decir, estamos extrayendo rentas a actividades que podrían generar más actividad económica, más empleos, algo que simplemente es tener una propiedad y recibir renta por ello. Es decir, tiene derivadas muy complejas. Claro, esto tiene también pues, que ver con la segregación social, ¿no? Es decir, los precios de la vivienda también van mucho por barrios. Hay zonas con viviendas muy degradadas, barrios degradados, sin suficientes equipamientos y tal, que produce también una segregación que tiene efectos negativos en lo que es la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Voy a ver un momento por cuánto llevo, porque tengo tendencia... Vale, no he activado el cronómetro, así que no tengo ni idea. Muy bien, perfecto. Vale. Bueno, entonces, yo me plantearía varios objetivos en torno al tema de la vivienda. Uno, que he dicho, que es entender que el parque público de vivienda, tiene que haber un parque público de vivienda que sea como una infraestructura. Es decir, de la misma manera que tenemos una red de hospitales, hay una red repartida de centros educativos y tal, tiene que haber también suficiente parque de vivienda repartido y con una visión que tenga que ver pues eso, con esa visión de infraestructura, que siempre se ha dejado como una cosa pequeñita que acaban haciendo los ayuntamientos con su planificación urbanística y tal, ¿no? Dices, no, aquí necesitamos una visión más amplia, de poder observar el territorio a una escala más elevada. Luego, una cuestión que es la protección de la vivienda principal, especialmente en zonas donde hay una alta tensión de precios o alta demanda. Es decir, no puede ser que viviendas que están en ciudades donde hay una alta demanda de vivienda se destinen a alquileres turísticos. Es decir, uno entiende perfectamente, ¿no? Es decir, oye, yo tengo un local en planta baja, ¿no? Los que justifican esto, decir, esto es mi propiedad y hago lo que quiero con ella. Bueno, ya, tú tienes una planta baja en un edificio de viviendas y urbanísticamente el uso está limitado y no puedes poner, no sé, una fábrica de explosivos, ¿no? Porque está limitado el uso urbanísticamente y aceptamos que el uso esté... ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque va en beneficio del conjunto de la sociedad. Pues con la vivienda pasa lo mismo, es decir, hay que proteger el uso principal de la vivienda. Es decir, si alguien quiere tener una segunda residencia y tal, yo creo que puede haber medidas incluso tributarias que desincentiven esos comportamientos. Luego la inspección, es decir, creo que
que el tema de la vivienda turística o los usos como viviendas secundarias, eso tiene que estar regulado y vigilado. Es decir, bueno, aquí en Madrid lo de los pisos de Airbnb pues, tiene mucha presencia, en Barcelona también. Luego lo de desconcentrar la actividad. Yo creo que esa presión demográfica, pues se habla de la España vaciada. Bueno, es verdad, España es un país que tiene una densidad de población baja, lo que pasa es que está muy concentrada en las costas, en Madrid. Bueno, pues habría que ver cómo desconcentrar eso. Y luego, pues habría que pensar en mayor inversión, es decir, se destina más dinero a medios de comunicación públicos que a políticas de vivienda, pero no solo, he puesto el ejemplo de la Generalitat con sus medios, pero pasa lo mismo a nivel de presupuestos generales del Estado, o incluso si fuéramos a muchos municipios, yo vivo en un municipio que es Premia de Mar, el municipio destina más dinero a la radio municipal que a políticas de vivienda. O sea, si vas sumando todas las administraciones que destinan más, y es un municipio de 30.000 habitantes, o sea, lo que nos cuesta la radio es tremendo. Luego, desde el punto de vista del urbanismo, requiere planificación, pero pienso que se puede trabajar en la ciudad existente. Es decir, hay lugares que si vas a mirar el planeamiento ves que hay una construcción en planta baja o planta baja y un piso y tal, y a lo mejor admite 4 plantas. Pues ahí quizá la administración podría decir, oiga, vamos a expropiar este terreno, vamos a hacer un bloque para acabar con la edificabilidad de este terreno, va a ser todo público y a usted, como le he quitado el terreno, le doy el ático para que no se queje, ¿no? O, no sé, medidas que puedan ser bien, o sea, que puedan ir incrementando el parque de vivienda pública incluso en la ciudad existente, porque claro, es decir, hacer vivienda pública solo en los polígonos o en zonas lejanas, pues no solo sería eso. Y por otro lado, la fiscalidad. Yo creo que se tendría que, por ejemplo, todo esto de las empresas internacionales, los fondos de inversión que compran, ¿no? Es decir, hay que desincentivar fiscalmente los incrementos. Yo creo que en políticas de vivienda, o sea, al final se necesita un trabajo en equipo entre profesionales y especialistas de distintos ámbitos. Uno es la fiscalidad, demografía, ¿no? Economistas, pero sí, es un tema que la verdad es que me alegro de que ahora ¿no? Es decir, que haya salido al debate público y se esté debatiendo sobre esto. Yo espero que sea un debate riguroso, en profundidad, porque una de las cosas que creo que todos lamentamos es que el debate público y el debate político está muy simplificado, es muy poco técnico, muy poco riguroso, supongo, porque es más fácil mover las emociones que hacer análisis sesudos que sirvan para encontrar soluciones efectivas, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí. Espero que después también con las intervenciones de todos vosotros pues, podamos llegar a algunas conclusiones de las que salgamos satisfechos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues Fernando, tienes hasta y 25 pasadas o ¿vale? Un cuartito de hora. Vamos en el tiempo. No, que tenemos cronometrados los dos relojes, el tuyo y el mío, más o menos. Bueno. Buenos días. Lo primero, también reiterarme las gracias al Jacobino, a todos los que hacéis, el Jacobino, Izquierda Española, los que hacemos, unos con muchísima energía y tiempo y otros muy modestamente desde mucho más atrás. Pero muchas gracias y a todos los asistentes, por supuesto. Me recordaba, Daniel, hablabas un poco de la historia, de tantos años, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba en un partido que, por cierto, aprovecho ya para reivindicar, ya que ahora parece que yo creo que el partido ya no sé si está muerto completamente o no, que es Ciudadanos, pero bueno, sino un poco casi, ¿no? Los inicios en los que el partido era claramente un partido de centro-izquierdo, ¿verdad, Sergio?
Y yo creo que empieza a ser el momento de reivindicar aquel origen de ese partido, ¿no? Pues cuando estábamos en ese partido de centro-izquierda, yo tuve ocasión de contactar mucho con los movimientos de vivienda que había en aquel momento en Madrid, la plataforma por la vivienda, sobre todo, con V de Vivienda, etcétera. Y era un problema que nos tomábamos muy en serio. ¿Qué pasó? Que después vino la crisis, vino una serie de situaciones, la vivienda empezó, de repente sobraban millones de viviendas, se dejó de hablar de vivienda y ahora retomamos ese tema como si de repente, hombre, aquí está este problema, ¿no? Es un problema histórico y ojalá de ahora en adelante pues sea efectivamente un problema, un tema de debate y de solución central, ¿no? Y ojalá lo fuera por la izquierda. Parece que tendremos ocasión de hablar de ello también. Las soluciones que aporta la pretendida izquierda pues yo creo que son muy flojas. No son las que dio la izquierda en los años 80, ¿no? Yo recuerdo también cuando por aquel entonces estaba estudiando arquitectura y veía a Mangada, al que luego me referiré, a Joaquín Leguina también, y eran personajes a los que, bueno, eran socialistas, ¿no? Como con todas las letras y con todas las mayúsculas y con una política que yo creo que verdaderamente lo fue y que tuvo efectos muy beneficiosos y que después pues desapareció también porque fueron barridos de la Comunidad de Madrid, pero seguramente con razón, ¿no? Con razón porque las propuestas han sido luego, yo creo que muy insuficientes. Pero bueno, luego volveré a ello. Yo creo que va quedando claro que más que política de vivienda hay que hablar de políticas de vivienda, ¿no? No solo porque las medidas tienen que ser muchas y muy diversas, sino porque la situación de este problema es muy distinto. Es muy distinto en comunidades como pueden ser Madrid y otras comunidades con un crecimiento mucho más lento. No digo ni mejor ni peor, simplemente constato la realidad. No es lo mismo en las ciudades que en las ciudades satélites, no es el mismo problema en el centro que en la periferia. Por tanto, yo creo que hay que hablar de problemas de vivienda y, por tanto, soluciones distintas a cada uno de los casos. Voy a dar algunos de los datos que han ido, algunos datos de temas que han ido saliendo. Datos muy simplificados, ¿no? También, además, a los arquitectos nos gusta hablar siempre de números gordos, ¿no? Los ingenieros afinan muchísimo mejor que nosotros, pero nosotros nos manejamos con números como más generales. Pues en ese ámbito me voy a mover. La demanda anual de viviendas a las que antes nos referíamos también, para los próximos 15 años en España se estima con mucha variabilidad, pero aproximadamente unas 275.000 viviendas, más unas 60.000 de segunda residencia, más una demanda latente de unos 600.000 viviendas. Es decir, se construyó muchísimo, como todos sabemos, hasta el 2007, hasta la crisis. Después se dejó prácticamente de construir, se ha ido absorbiendo parte de todo lo construido y nos hemos pasado en cuanto a no construcción y hay una demanda latente de 600.000 viviendas, paradójicamente con un número de viviendas vacías muy alto al que luego me referiré. Se está construyendo en España actualmente 90.000 viviendas vacías. Eso significa un déficit importante. La necesidad de construcción de viviendas durante los próximos 15 años probablemente, parece razonable pensar que está en torno a las 330.000 viviendas frente a las 90.000. Es decir, que sería necesario multiplicar por 3 o por 4 el ritmo actual de construcción de viviendas. Esto si todo el problema se resolviera con construcción de viviendas. Luego me refiero a los otros temas. Pero bueno, por tener ese orden de 300 y pico mil frente a las 90.000 que se están construyendo en este momento. En Madrid la situación todavía es más extrema. Se están construyendo aproximadamente 20.000 viviendas y es posible que nos acerquemos a la necesidad de las 100.000 viviendas actuales. Si vamos, como parece y todo apunta, que vamos a la construcción de una gran metrópoli que puede llegar incluso a los 10 millones de habitantes dentro de unos años. No digo que sea deseable o que sea indeseable, digo simplemente hacia dónde parece que van las fuerzas en los próximos años, porque Sergio hablaba de cosas interesantísimas como el problema de la España vaciada, etcétera, el buscar una distribución de ámbito territorial nacional mucho mejor que la que tenemos y seguramente es muy deseable, pero no creo que vayamos a llegar en los próximos años a eso. Es decir, está muy bien que nos lo planteemos, pero yo creo que estamos ante una emergencia del problema de la vivienda y hay que plantear también soluciones temporales, ¿no? Unas para los próximos años, 10, 15 años, mejor, unas para los próximos 2, 3 años, otras para los próximos 10, 15 años y más a futuro el que ya intervendrá en otros temas de política territorial.
El total de viviendas en España es aproximadamente de 20 millones de primera residencia, de los cuales 3.600.000 son de alquiler. Y de esos, alquiler social, tenemos nada más unas 400.000, es decir, el 2% del total del parque edificado de primera residencia, a diferencia de la media de la Unión Europea, que nos multiplica entre 4 y 5, aproximadamente el 9,3%. Algunos países, como los Países Bajos, en torno al 30%. Por tanto, son particularidades de la situación de la vivienda en España, que además, como sabemos, en España se ha construido muchísima vivienda protegida, millones, aproximadamente unos 5 millones, me parece, de vivienda protegida, pero que se han descalificado y que ya son viviendas incorporadas al mercado puro y duro al 100%. El número de viviendas de alquiler turístico, pues luego me referiré a este tema también, es aproximadamente 350.000 en una ciudad, pero de una manera muy variable a lo largo de todo el territorio. En Madrid pueden ser el 5%, pero en Málaga pueden llegar al 30% del conjunto del parque edificado, lo cual nos da también idea de que las situaciones y las soluciones son muy distintas en unos sitios y en otros. El número de viviendas vacías, que es también es un mantra, como decía Daniel, al que muchas veces se refieren y muchas veces desde los partidos de la izquierda, se estima que es de 4 millones de viviendas, es decir, un número altísimo. Pero, sin embargo, el 45% de ellas están localizadas en municipios de menos de 10.000 habitantes, que son precisamente los municipios donde no hay demanda, porque no hay crecimiento debido ni a inmigración ni a la creación de nuevos hogares. Por tanto, son viviendas que podrán tener algún destino, pero que no van a paliar, al menos en los próximos 15 años, en absoluto el problema de la vivienda. Me parece que son aproximadamente nada más unos 400.000 de estas 4 millones de viviendas, el 10% las que se sitúan en las capitales, en las ciudades de más de 250.000 habitantes, que son las ciudades donde más existe este problema de vivienda y donde más grave. Por tanto, la vivienda vacía está muy bien incorporarla, y hay mecanismos, reducciones de IBI, etcétera, seguramente saldrán luego estos temas, para incorporarlas al mercado, pero no van a paliar, y menos en un territorio como Madrid, ni mucho menos el problema de la vivienda. Y luego un factor importantísimo, el del precio del suelo, al que nos hemos referido antes, Daniel se ha referido a él. En Madrid, los nuevos desarrollos, aproximadamente, los últimos datos es que la repercusión del precio del suelo por metro cuadrado en la vivienda construida es de 1.250 euros metro cuadrado, más o menos. Es decir, esa vivienda que está saliendo al mercado en 3.000, 4.000, 1.250 euros se van al suelo. Y luego me refiero también en qué habría que hacer con ello, pero bueno, ya me anticipo que yo creo que es el factor que hay que sacar claramente de la ecuación del precio. Incluso entendiendo la vivienda dentro del mercado, no es lo deseable, pero también juega dentro del mercado, está claro que es el factor que hay que echar por tierra, ¿no? Y, bueno, me adelanto un poco. Mangada, al que antes me refería, en un artículo recientemente decía que no se entendía cómo, si existe un mecanismo como es el de la expropiación, cuando hay que ampliar un aeropuerto se procede a la expropiación, a la expropiación de esos terrenos, que no quiere decir no pagarlos, sino que se paga el justiprecio, porque si tenemos una necesidad de viviendas como la tenemos y hay que hacer planes planes generales, planes de urbanización para incorporar vivienda, suelo destinado a vivienda al territorio, no se procede en el mecanismo de la expropiación. Se paga lo que son terrenos rústicos, a suelo de terreno rústico, incluso más, pero no se deja simplemente, se enriquece con la decisión del Estado a los propietarios de este suelo para que luego repercutan en un 30% del valor de la vivienda. Esto yo creo que es un absoluto disparate y es, curiosamente, algo que los partidos vuelvo a ello, pretendida izquierda no dicen nada. Seguramente, bueno, por una cuestión de intereses, miedos, etcétera, etcétera, en la que luego habrá que referirnos. El precio medio de la vivienda nueva en España puede andar en torno, en ciudades como Madrid, en España a lo mejor no llega a los 2.000, pero a los 2.000 euros metro cuadrado, pero en Madrid podemos estar en los 4.000, con un crecimiento acumulado tremendo, en torno al 50% del 2015 al 2024, pero otra vez muy variable. En ciudades como Zamora puede haber sido nada más, pero bueno, del 20%, y en Málaga de más del 60, del 50, del 60%. El esfuerzo económico para el alquiler en España, tenemos un 40% de las viviendas en alquiler,
con un esfuerzo de más del 40%, es decir, una situación clarísimamente indeseable, ¿no? En cambio, en la Unión Europea solamente el 20% de las viviendas en alquiler superan este 40%, es decir, una situación el doble de grave, y además una situación que afecta, obviamente, este 40% no afecta a los futbolistas del Real Madrid, que es que paguen mucho, sino que afecta a los jóvenes y a las clases sociales más débiles. Por tanto, el riesgo de entrar en pobreza pues es clarísimo, ¿no? En el 2024 estamos en 7,5 años de esfuerzo económico del sueldo íntegro de una persona para adquirir una vivienda, cuando en los años 80-2000 estábamos en 5 años. Hemos multiplicado también en un 50% ese esfuerzo. Esfuerzo que además el incremento en España, como comentaba antes, es del 45%, en Alemania en cambio está estabilizado, ¿no? Si los alemanes lo han logrado estabilizar, pues habría que pensar por qué nosotros no. Bueno, en otros sitios están peores, en Reino Unido y Canadá están en el 100%, ¿no? Bueno, el porcentaje ha crecido el precio de la vivienda un 30% más que el del salario. Y luego otro factor muy importante también, colateral, del que se habla poco, es el de las necesidades de rehabilitación de la vivienda. Tenemos un parque edificado muy antiguo, aunque se ha construido mucho en los últimos años, pero en general es muy antiguo, unas necesidades de rehabilitación, y además, en cualquier caso, las viviendas siempre hay que acabar rehabilitándolas. Es decir, si consideramos que España tiene 20 millones de habitantes y cada 50 años aproximadamente hay que proceder a una rehabilitación íntegra de una vivienda, porque una vivienda no es un objeto como no lo es un coche, como no es lo de cualquier objeto indefinido, sino que con una vida útil de unos 50 años, a los 50 años hay que proceder a una rehabilitación, al menos parcial, y dedicando unos 30 a 35.000 euros a esa rehabilitación. Perdón, nos salen antes unas 300, 400.000 viviendas el número de viviendas que habría que rehabilitar por año. Si le ponemos 35.000 euros que nos puede costar esa vivienda, nos da una cantidad de unos 10.000 millones de euros al año, es decir, una cantidad muy importante. Ejemplos extranjeros. Antes de citar las soluciones, quería citar dos. Uno de ellos, Hamburgo, donde el lema de la izquierda ha sido «la construcción es la mejor política de vivienda», el lema de la izquierda, no el de la derecha. La construcción es la mejor política de vivienda, pero según cómo, ¿no? Luego me refiero a ello. O en Viena, donde tenemos el 70% de la vivienda en alquiler, el 80% de él es vivienda protegida, pero básicamente se ha llegado a ello no apelando, como nuestra ministra de la Vivienda, a las buenas intenciones de los propietarios, sino que se ha llegado a ello porque en los años 20 se construyó masivamente vivienda, se ha mantenido como vivienda protegida, no se ha descalificado y hay un parque de vivienda muy importante. Primero, una construcción masiva de vivienda, mantenimiento, vivienda protegida, mantenimiento de vivienda. Entonces, simplemente por apuntar, porque no sé cómo estoy ya de tiempo, estoy al borde. Me quedan 4 o 5 minutos, pues apunto soluciones para que luego hablemos más de ellas. Como decía, hay situaciones extremas. Una, por tomar un ejemplo como puede ser Madrid, con unas necesidades de vivienda muy importantes, de construcción de viviendas, en torno a 100.000 viviendas al año, estimo, durante los próximos 15 años, y si movilizáramos la vivienda vacía que tenemos en Madrid, no daríamos lugar más allá de una solución de unas 5.000 viviendas, 5.000, 6.000, 7.000 viviendas al año, porque hay que tener en cuenta además que de esas viviendas vacías hay una parte que es, igual que hay un paro técnico, hay unas viviendas vacías técnicamente, o sea, hay momentos en los que esas viviendas están en obra de rehabilitación, hay un tema de herencia, etcétera. Entonces, a lo mejor cada 30 años es lógico que una vivienda esté vacía durante un año, es decir, hay un 3-4% de vivienda vacía que es razonable, ¿no? Entonces, son pocas las viviendas vacías que se pueden incorporar al mercado en España, a lo mejor 5.000, 6.000. ¿El problema de las viviendas turísticas? Pues seguramente si en 10, 15 años cerráramos, como es deseable, pero no por el problema de la vivienda, sino por otros problemas, de los problemas de introducir un elemento de gestión económica en un elemento residencial como es un bloque de viviendas o como es una vivienda, y suprimiéramos las viviendas turísticas, que digo que es deseable por esas cuestiones, o por simplemente pasear por el centro de Madrid, convertido ya muchas veces en una caricatura de lo que ha sido una ciudad histórica, ¿no? y de lo que debería ser una ciudad residencial.
pero por esas cuestiones yo abogo por la desaparición de las viviendas turísticas, pero no porque vayan a solucionar en una ciudad como Madrid el problema de la vivienda, más allá de en algunos barrios muy concretos, ¿no? Podemos incorporar 2.000, 3.000 viviendas. Es decir, en Madrid creo que hace falta construir 90.000 viviendas frente a las 20.000 que se están construyendo ahora. Por tanto, hace falta un esfuerzo edificatorio muy grande. Pero ese esfuerzo no es el que dice, hay que construirlas. Yo ahí coincido con lo que dicen los partidos de la derecha, pero no hay que construirlas sometido a las leyes del mercado. Es decir, hay que sacar el valor, hay que sacar el suelo de ese valor final, hay que construir, por tanto, viviendas de 100 metros cuadrados, sumando el esfuerzo lógico de la construcción, que se podrá abaratar con mecanismos de industrialización, de formación, por cierto, que hace falta de todos los profesionales que intervienen en la vivienda, que las grandes empresas han abandonado hace mucho tiempo, y la escasez de mano de obra cualificada es un problema verdaderamente grande, cuando a la vez tenemos población especialmente joven que sin acceso al trabajo, y se pueden vender viviendas, se pueden producir a 1.600, 1.800 euros metro cuadrado, que si el Estado logra, por el sistema que sea, facilitar esos créditos o convenios, etcétera, etcétera, con créditos a 30 años se pueden pagar viviendas a unos 600 euros metro cuadrado, que creo que entramos en consonancia con lo que son nuestros salarios medios. Otra cosa es que sean bajos, que haya que subirlos, etcétera, pero seguramente eso a corto plazo no lo podemos lograr, pero hacer ese plan de construcción masivo en España, por supuesto, ordenado desde la ordenación, o sea, no desde la desordenación liberal, sino desde la ordenación, desde el sentido común, desde los intereses comunes, etcétera, y viviendas, por supuesto, en un porcentaje, en un 70, en un 75, en un 80%, protegidas con estos precios mínimos. Eso es perfectamente posible. Yo creo que ese es un empeño de nación en el que tenemos que estar, y yo creo que ese es el empeño que tiene que defender la izquierda. Defender lo contrario, lo que a veces defienden las izquierdas en Madrid, es decir, que es el problema de incorporar la vivienda vacía, que es el problema de los alquileres turísticos. Es que no es así, y mientras la izquierda se empeñe en eso, ¿quién va a seguir ganando indefinidamente las elecciones en una ciudad, en un territorio como Madrid? Me extiendo, cuando digo Madrid, me refiero también a cualquiera de los territorios donde el crecimiento es más alto. Va a seguir ganando la derecha, que va a producir vivienda, a introducir mecanismos de producción de vivienda, aunque sea a costa del esfuerzo de pagar durante 30 años esas familias no solo 600 euros, sino estos 1.200, 1.400, 1.500 euros. Y además, la solución a la vivienda no es solo producción de vivienda, es producción de vivienda barata, la producción de vivienda que podemos pagar. Porque si hace falta 200.000 viviendas, por decir algo, 600.000 en España ahora mismo, y producimos 600.000 viviendas, esas 600.000 viviendas seguirán siendo 600.000 viviendas caras. Para que el mercado funcionara haría falta seguramente no 600.000, sino 5 millones para poder elegir. Y eso, como pasa con otros productos. Si tú te vas a comprar un teléfono móvil, bueno, no es el mejor ejemplo porque son caros, pero bueno, los hay más baratos. Los hay más baratos porque hay muchísimos para elegir. Vivienda, para que tuviéramos muchísima vivienda para elegir, habría que producir millones de viviendas con el sinsentido del cual acabamos de comprobar en los años de la crisis, con los problemas medioambientales, los problemas de despilfarro económico, etcétera. Evidentemente no es una cuestión de mercado, es una cuestión de planificación, de construir las viviendas verdaderamente que necesitamos, construirlas, pero construirlas a precio limitado, a precio tasado, porque es perfectamente posible. El coste de la construcción, el coste de los agentes que intervenimos directamente, arquitectos, etcétera, etcétera, el coste de urbanización da lugar a un precio razonable, en consonancia con los sueldos que tenemos, con nuestra capacidad económica. Lo que hay que hacer es desterrar, por medio de mecanismos como de la expropiación del suelo, desterrar factores indeseados. Yo creo que es perfectamente posible. Y en el otro extremo, ahí sí, en capitales, en territorios pues como puede ser Orense, por ejemplo, y otros tantos donde hay un 40% de vivienda vacía, seguramente es un sinsentido, pero sin embargo la vivienda sigue siendo cara porque ese 40% de viviendas vacías están fuera del mercado. Ahí sí que tiene sentido introducir mecanismos para incentivar la salida al mercado de esas viviendas vacías, como puede ser pues, la subida del IBI, en fin, incentivos fiscales, cuestiones de las que se habla habitualmente. Pero creo que lo importante es entender que tenemos situaciones muy distintas y sobre todo no renunciar desde la izquierda a esos grandes planes de construcción que además tienen unos valores de desarrollo económico, de motor económico muy, muy, muy importantes. Pues nada más. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres. Yo me había apuntado aquí cosas para preguntaros por si se quedaban fuera, pero es que lo habéis cubierto todo. Habéis hablado de suelo, habéis hablado de si precio de vivienda o sueldos, habéis hablado de alquileres turísticos, de si la construcción tiene que ser pública, privada, mixta, de si tiene que ser compra, alquiler, usos de la vivienda, qué administraciones deben ocuparse en cada caso, temas que también afectan a otras mesas, ¿no? Temas de trabajo, desconcentrar la población, etcétera. Con lo cual no se me ocurre mucho. Habéis hablado de colmatar. Aquí en Madrid se hace mucho. Yo vivo en un barrio en Chamberí en donde se ha colmatado mucho. Hay muchos edificios que efectivamente se les han construido unos 2 pisos encima, ¿verdad? Y entonces queda toda la calle más igualadita y hay más viviendas. Con lo cual no se me ocurre mucho que preguntaros. En temas de políticas urbanísticas y hablando mucho de vivienda social, de vivienda más barata, de vivienda más accesible para, bueno, pues, para población más desprotegida, ¿vosotros sois más partidarios de un modelo tipo Francia donde se hacen barrios así más separados que terminan siendo guetos, o de un modelo más tipo Londres donde obligan a que cada vez que hay una construcción de vivienda en cualquier barrio, una parte se tenga que destinar a vivienda social y la vivienda social está repartida por toda la ciudad? ¿Qué posibilidades tendríamos en España de un modelo o de otro? ¿Cuánto tiempo me das para responder a esta pregunta? A ver, bueno, el modelo francés no es exactamente así. El modelo francés, visto el fracaso de las banlieues, que son esos barrios a los que te hace referencia, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en París, Marsella, apostaron ya hace muchas décadas ya, apostaron por un concepto que es el de la mixité. Entonces, ahí por lo que apuestan es en los nuevos desarrollos, siempre tienen, no en todo el desarrollo, que yo creo que es uno de los problemas que tiene también el planeamiento urbanístico en España, del que no hemos hablado, porque yo me lo había dejado en el tintero para las preguntas, lo que obliga es a que en cada promoción tiene que haber un porcentaje mínimo de diferente tipo de población. En cada promoción inmobiliaria tiene que haber un porcentaje para la promoción a la que se va a destinar, que es la mayoritaria, claro, y siempre se tiene que garantizar un mínimo que es fluctuante en función de las decisiones que tenga el ayuntamiento, destinado a población vulnerable y a otra población media. O sea, lo que van persiguiendo es una sociedad más o menos equilibrada. Tampoco les ha funcionado mucho, porque al final ocurre pues, lo que ocurre en todos lados, que es el capitalismo. Pues si yo vivo con unos inmigrantes argelinos, pues voy a procurar tensionar mucho los precios en todos lados para que se vayan al banlieue, ¿no? Entonces, bueno, han conseguido mejoras en determinados barrios, sobre todo en ciudades medianas, Burdeos, Nantes, Toulouse, han conseguido grandes logros con esta política de la mixité, pero en las grandes ciudades se mantiene el tema de los guetos, ¿no? Y es un poco a donde yo pensé que íbamos también a... Bueno, a lo mejor que en el público sí que la tenían la pregunta, pero aquí yo creo que se apostó por un modelo en los años 80, finales de los 70, 80, que era un modelo parecido a eso, ¿no? O sea, lo que buscábamos eran esos barrios con una mezcla social, una heterogeneidad suficiente como para que evitáramos los conflictos sociales, ¿no? Siempre desde una perspectiva de ciudad muy compacta. O sea, la ciudad compacta se ha demostrado, la ciudad mediterránea compacta se ha demostrado ya, y quien insista con el modelo anglosajón, sobre todo norteamericano, de ciudad dispersa, o sea, o es que es un ignorante o es que es un loco, ¿no? Porque normalmente son varones los que defienden estas políticas, ¿no? Entonces nosotros hemos demostrado que ese modelo de crecimiento de barrios donde pueda haber vivienda libre, que era la que se asociaba a rentas más altas, donde pueda haber vivienda protegida, que se asociaba a rentas medias, y donde pudiera haber vivienda social, que se asocia normalmente a rentas bajas, pero porque se construye tan poco, como decía Fernando, que claro, la vivienda pública social, es que al final solamente pueden acceder a ella las rentas más bajas porque claro, hay tan poquita que empieza a repartir por abajo, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Entonces esos barrios yo creo que han funcionado bastante bien, ¿no? Y aquí yo creo que está uno de los elementos que no van a solucionar el problema. Yo
creo que he sido suficientemente pesimista, pero suficientemente provocador como para decir que no creo que haya soluciones mágicas, porque si no hemos dado con ellas en 2 siglos, no creo que demos con ellas ahora, pero sí hay soluciones que se han demostrado que no ha estado mal, ¿no? Y aquí hay instrumentos que nos lo da el propio planeamiento. O sea, la ley de vivienda exige que en todo nuevo desarrollo un 40%, o sea, se reserve de todas las viviendas que se construyan o que potencialmente se puedan construir, haya un 40% de vivienda reservada a vivienda protegida. Un mínimo, pero es que es un mínimo. Y entonces te encuentras con las trampas habituales para que ese 40% se convierta cada vez en menos, ¿no? Entonces, claro, lo que habría quizá que blindar es que ese mínimo no se pueden hacer trampas, eso para empezar. Segundo, que haya reservas de suelo, no solo que haya una reserva de vivienda protegida, sino que haya reservas de suelo público para construir viviendas y quizá para construir viviendas lo más heterogéneas posible, ¿no? O sea, que no limitemos la capacidad de ejecución del sector público siempre a los más desfavorecidos, porque es que la hemos limitado tanto. Yo me acuerdo, yo trabajaba en la empresa municipal de la vivienda y cada 4 años, antes de las elecciones, organizamos un debate sobre vivienda, ¿no? Entonces, en la última vez que yo estuve, en el último proceso que viví en la empresa, que ya no estoy ahí, me acuerdo que las colas para solicitar una vivienda pública en alquiler de la empresa municipal de la vivienda y solo de Madrid eran brutales. Claro, se quedaron fuera el 70%. Entonces, claro, ¿a quién diablos? Porque no había vivienda suficiente para repartir. Entonces, ¿a quién diablos puedes acceder? Pues es que solamente puedes acceder, o sea, solo pueden acceder las rentas más bajas. Y mientras tanto, rentas medias, sobre todo asociadas a la juventud, a personas mayores que a lo mejor ya no necesitan una vivienda de 4 dormitorios y necesitan una vivienda de 1 dormitorio o de 2 dormitorios para que vengan los nietos y las nietas a dormir algún día, esa población se queda completamente fuera normalmente del mercado. Los jóvenes indiscutiblemente, ¿no? Entonces, claro, si las reservas de suelo son tan limitadas que solamente podemos atender a la población más desfavorecida, los grandes colectivos se quedan fuera. Y con eso, caldo de cultivo de la ultraderecha. Qué casualidad, ¿no? Que los jóvenes son los que más apoyan a la ultraderecha. Fernando, tú querías decir algo con respecto a lo que está diciendo Dani ahora, porque te voy a apuntar. Estaba apuntando cosas, sí, pero no, estoy muy de acuerdo. Yo también a favor de la vivienda compacta, de la vivienda de la mezcla de usos, que es al final y la mezcla de joven, de edades y de situaciones económicas. Yo creo que es la mejor ciudad y es la ciudad mediterránea, ¿no? Y por supuesto, creo que una de las cuestiones que a medio plazo debemos trabajar mucho más es esa, y que también se hizo mucho en Madrid en los años 80, ¿no? Es esa, poner en valor en ese caso eran las ciudades del sur, hoy las periferias, ¿no? Hoy también vemos como, yo en mi estudio siempre cuando hay chicos jóvenes que en general viven de alquiler, pero claro, lo que quieren vivir de alquiler siempre es en Malasaña, etcétera, cosa que yo entiendo, ¿no? Me pasa lo mismo, pero bueno, ¿dónde está? Claro, pero bueno, es que a lo mejor es que también es porque no hemos hecho suficientemente atractivos para los chicos jóvenes, pues otras zonas de nuestra comunidad autónoma. Entonces yo creo que hay muchísimo que hay que seguir haciendo por ahí, ¿no? Se ha conseguido llevar el metro, cercanías, pero eso no es suficiente. Hay que dotarlas de vida cultural, de vida de todos los niveles. No, y lo que estaba apuntando es que cuando hablabas, Daniel, de los porcentajes que son altos de viviendas protegidas, pero claro, es que en Madrid el módulo de venta lo hemos subido a 2.500, 2.800 euros metro cuadrado. Claro, una vivienda de 100 metros a 280.000 euros, pues hombre, sí, es mejor que una vivienda libre, pero bueno, es que te maten un poquito menos, nada más, ¿no? O sea, es que eso no soluciona el problema. Claro, es que como no era rentable el módulo para esos promotores que están construyendo el Plan Vive, no sé si lo conocéis, pero el Plan Vive al final es poner mucho suelo público al servicio de los intereses privados, en equipamientos, además en suelos de equipamientos la mayoría de ellos, de redes generales de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, como no le salían los números a las empresas, pues claro, han subido el módulo. Claro, pero es que eso es hacernos trampas, porque ese 40% se queda limitado. Sí, lo de la vivienda protegida con estos módulos, claro, es que es vivienda que lo que dicen es, bueno, tú tranquilo, sí, es mucho dinero, pero es menos dinero que la vivienda libre,
pero dentro de 20 años va a pasar al mercado libre y lo vas a poder vender al libre. Eso además. ¿No? Entonces, además esto pasa. En Hospitalet de Llobregat recuerdo una promoción de vivienda protegida que tenía zonas comunes con piscina. Y dices, hombre, pues a lo mejor no es necesario que una vivienda protegida tenga... Es decir, pero tiene que ver, pues eso. Es decir, una cosa es la vivienda protegida y otra cosa es la vivienda pública, que creo que a veces se genera confusión. Y es verdad, hay unas listas, antes no he dado un dato, disculpad, yo solo tengo datos de Cataluña básicamente, pero hay 135.000 demandantes de vivienda protegida o de alquiler social y el parque público es de 15.000. Entonces, claro, tienes 10 veces más. Claro, el parque público es de 15.000 y están ocupadas. Es decir, que esos 135.000 optan a las que se vacían, que son muy poquitas, ¿no? Bueno, tenemos un problema. Y respecto a la pregunta, sí, claro. Es decir, la población tiene que estar mezclada, tenemos que evitar los guetos. Porque si el hijo de un taxista va al mismo colegio, al mismo barrio, tal, es decir, esas amistades interclase también ayudan a la igualdad de oportunidades porque te da acceso pues, a otros mundos culturales. Es decir, y también creo que es bueno, es decir, que la gente que tiene más recursos económicos tome conciencia de cómo se vive con determinados niveles de ingresos. Es decir, una sociedad tiene que ser cohesionada y requiere pues, también es decir, las oportunidades para los más desfavorecidos y aquellos que tienen más beneficios tengan más conciencia pues, a la hora de contribuir a la sociedad, ¿no? Bueno, os hago una pregunta sobre sueldos y precios, porque tú lo has apuntado ahora con lo de las nuevas viviendas, la vivienda protegida o la vivienda social de cuando nosotros éramos pequeños, eran viviendas pues, que no eran muy grandes, que no eran a lo mejor bueno, pues, muy bonitas posiblemente, ¿no? Y yo estoy pensando en zonas pues, de Aluche, por ejemplo, de la calle Camarena, que son casas que parecen que están hechas feas adrede porque son para pobres, cosa que me parece bastante horrible, ¿no? Pero por otro lado parece que ahora la vivienda social efectivamente tienen que ser, igual que los nuevos desarrollos, tiene que ser como Monte Carmelo, con piscina, con gimnasio, con no sé cuántos. Yo, bueno, a mí Monte Carmelo con esas avenidas tan grandes no me gusta, pero ya me entendéis, pero barato, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conciliar eso? Y por otro lado, el tema de los sueldos. También pienso que en la época de los boomers y un poco antes, ¿no? Cuando España tuvo un crecimiento demográfico tremendo y al final todo el mundo terminaba comprándose casa, era un momento en que las hipotecas estaban un 17%. La gente por aquí que supera los 60 años posiblemente recordará, pues eso, que la gente pagaba hipotecas al 17, al 15, al 17, cerca del 20% y sin embargo se podían comprar una casa. Entonces, el problema de la vivienda necesita políticas de vivienda, obviamente, pero a lo mejor estamos hablando de un tema de sueldos, de productividad y que vaya ligado, bueno, pues todo lo que es el sistema productivo y que afecta, cómo afecta eso a la vivienda. Claro, por eso yo terminaba diciendo, ¿es el problema de la vivienda o es el problema del salario? Si es que al final, creo que también era un señor con barba aquel que decía eso de que había una contradicción principalmente de capital y trabajo, ¿no? Es que ahí es donde sigue estando la gran contradicción, ¿no? Entonces se ha incorporado ese modelo, ¿no? Y aquí es que también tenemos que entender cuál es el modelo. Bueno, ha sufrido algún cambio respecto a lo que os voy a decir, pero tampoco demasiado, ¿no? Pero al final es un modelo piramidal, ¿no? Entonces, el acceso, bueno, primero hemos renunciado a nuestro salario por nuestra vivienda, eso fue en los años 70, 80, ¿no? Entonces, claro, con ese capital que adquirió las familias, la clase trabajadora, entonces se pudo adquirir la siguiente vivienda. Yo vendo mi vivienda, pero claro, yo no puedo perder salario, porque si pierdo salario, hostia, he hecho un pan con unas hostias, ¿no? Entonces, con la venta de mi vivienda me puedo permitir otra vivienda, pero claro, siempre por encima. Y ahí entra otra clase más débil en esa, ¿no? Y siempre va escalando hasta que llega a la cúspide en donde eso ya es inamovible, ¿no? Entonces, ahí es donde está esa contradicción y donde el salario es una base esencial para acceder. Y todo el sistema financiero se fundamentó precisamente en eso, en esa capacidad del salario, del asalariado para adquirir la vivienda. Hoy eso se ha roto, por eso ha sufrido un poco de ese cambio, pero ese modelo ya ha roto. Bueno, respecto al salario, pienso también en cómo se hace la gestión de precio de la vivienda, ¿no? Es decir, creo que
hay medidas, ahora que se planean las ayudas al alquiler para jóvenes, que si pones una renta disponible para alquilar, eso puede tener también un efecto de incremento de los precios de la vivienda. Es decir, tiene que haber vivienda suficiente para reducir los precios, ¿no? Es decir, no solo es el salario. Y lo dejaría aquí porque sí que pienso que sería bueno que el público pudiera hablar también. Sí, no, bueno, poco más que añadir. Es verdad que la interrelación vivienda, salarios, etcétera, es clarísima, pero yo creo que también, insisto, que hay que romper en el tema de la vivienda un poco el nudo gordiano, y de verdad creo que independientemente de todo, que si nos embarcamos en un proyecto de construcción de viviendas accesibles, por ponerle un nombre, no diferenciar, no complicarnos entre pública, tasado, precio limitado, vivienda accesible, vamos a solucionar en buena parte este problema, y esto tendrá, a lo mejor luego sale en el debate, pero el solucionar el problema la vivienda yo creo que tiene unos efectos positivos muy claros para el país, ¿no? Mejora incluso de la competitividad también, pero también tiene unos efectos negativos de los cuales no hemos hablado, ¿no? Y que en buena parte también España es una sociedad de rentistas, en buena parte, ¿no? Y se está produciendo un enfrentamiento a veces hasta generacional, ¿no? Millones de españoles, o cientos de miles, millones seguramente, complementan su jubilación con el alquiler de las viviendas, se marchan a lo mejor fuera de las grandes capitales, etcétera. Es un problema complejo que incluso en la bajada esa bajada provocaría también, no solo se enfrentarían los propietarios de los suelos que ven amenazadas sus expectativas, ¿no? Yo creo que indeseables socialmente, yo particularmente sí, sino que también es una cuestión social con muchas aristas, ¿no? Y complicadas. Y luego, y el tema de las piscinas que salía tanto, hombre, yo creo que desde la izquierda está muy bien tener una piscina cerca, a lo mejor no tiene que estar en tu casa y es mejor que esté cada 4 bloques o cada 5, no sé qué, pero también a veces desde la izquierda hemos demonizado un poco los gustos de la derecha, que es que al final a mí me encanta nadar, o sea, quiero decir que también tenemos que reivindicar eso, ¿no? Que eso sea posible, ¿no? Bueno, sí, no lo sé si tienen que ser en el interior de los... Seguramente es mejor que sean salir de tu casa, que no sea esa sensación de que tú con tu pequeño mundo lo tienes todo y los que están fuera son, quién sabe, y no relacionarte con ellos, y además, fíjate, con tu esfuerzo has llegado a tener tu propia piscina y no sé qué y tal. Pero bueno, no nos pasemos. O sea, yo creo que también que cuanto mejor vivamos todos, ¿no? Mucho mejor, y que eso es lo que tenemos que reclamar desde la izquierda, y ahí incluyo la pista de pádel, no sé qué, que ha estado todo muy bien. Es que si no, van a ganar siempre estos, ¿no? Como se llama, Ayuso, ¿no? Claro, porque, hombre, ya en el Maserati no, pero, hombre, la piscina sí. O sea, eso, ¿no? El Maserati además conseguido como... Arturo, vamos a ver si alguien quiere intervenir. A ver, os digo una cosa, ¿nos echan? ¿A qué hora nos echan? A las 12:15 tenemos que dejar paso a la siguiente mesa, o sea que tenemos 20 minutos para hacer preguntas nada más. Os pido que seáis muy breves. Me levantáis la mano y si me explicar primero, ahora apunto. Una cuestión, los que hacéis preguntas también que sean breves, una pregunta empezada con una interrogación y terminada con una interrogación, porque es que no tenemos para discursitos. Bien, voy rápido. Mi nombre es Ricard, de Cataluña. Entonces, Patricia acaba de sacar el tema en la última pregunta que ha hecho, pero yo tenía, viniendo a esta mesa, me ha parecido como muy interesante algo que yo pienso que debería ser absolutamente inseparable del problema de la vivienda. Y es lo que habéis acabado de hablar, es el salario medio. España estamos en el 15 lugar de salario medio, con 18 euros la hora. Por encima nuestro está, bueno, por muy encima nuestro, está, por ejemplo, pues Alemania con 31 y arriba de todo Luxemburgo con 47 euros la hora. Le he pasado este gráfico a mi compañero Sergio, pero ha sido muy precipitado porque he llegado aquí, le he dicho le voy a enviar pero no ha tenido tiempo de leerlo. Entonces mi pregunta, para ser breve, estoy pensando en alquiler. El alquiler es mucho más equilibrado. Lo he empezado a mirar ahora mientras hablabais y he visto que está en 900 euros
900, el alquiler, un promedio europeo de 900 euros. Entonces, mi pregunta sería, la que he hecho al principio, ¿no deberíamos tener mucho más en cuenta en la reivindicación de la vivienda, la reivindicación de la media de salario español, que está, como he dicho, en 15º lugar? Gracias. Bueno, yo lo único que quería comentaros es un efecto indeseable de precisamente ese desequilibrio, ¿no?, entre precios y sueldos, y que es una realidad que, por ejemplo, yo en mi trabajo la veo constantemente, y es el nivel de ocupación ilegal y cómo se ha disparado este problema, que me parece que igual no se ha mencionado, pero sí que me gustaría saber qué opináis sobre ello y cómo puede evolucionar. Gracias. Sí, agradeceros la participación sobre las exposiciones, y justo era el tema de la ocupación, pero otra pregunta que tenía el tema fiscal es cómo consideráis que, por ejemplo, dentro de unas propuestas se recuperase lo que era la desgravación por vivienda habitual que anteriormente sí existía y que ahora parece que en algunos sectores se está volviendo a plantear. Gracias. Hola, buenas. Yo lo que quería preguntaros era sobre la nueva construcción, porque hablamos de vivienda protegida, pero claro, todas las nuevas construcciones al final, por ejemplo en Madrid, se alejan del centro. Tenemos que asumir que toda la vivienda protegida ahora mismo va a tener que estar alejada del centro, porque no sé hasta qué punto dentro de la M30 ahora mismo puede haber vivienda protegida nueva o no. Y tenemos que asumir que entonces la vivienda protegida, la gente de clase baja viva más lejos del centro. Quería saber un poco qué pensabais sobre eso. Bueno, pues yo creo que podéis contestar las 4 preguntas. Inciden más en el tema sueldos-precio, el tema de la ocupación, que efectivamente no ha salido, las desgravaciones por vivienda habitual, que efectivamente las hemos perdido. Y bueno, pues ese modelo de centro-periferias y la gente joven se va a ver abocada a salir de las ciudades. Por el orden que queráis. Bueno, pues, o si queréis, por empezar por el orden, pues Dani, Sergio y Fernando. A ver, bueno, referenciar el alquiler en el salario, esa es un poco la filosofía de la ley de vivienda a la hora de intentar topar los precios de alquiler en función de las áreas tensionadas, ¿no? Yo creo que no es una medida que sea revolucionaria, pero bueno, es una medida y vamos a ver si funciona o no funciona, ¿no? O sea, dentro de esta lógica de ir intentando poner parchecitos a este problema, ¿no? Yo creo que no hay un problema de ocupación ilegal. No sé si te refieres a ocupación de viviendas vacías o si te refieres a impagos del alquiler, ¿no? Porque son dos cosas diferentes y normalmente, interesadamente, sobre todo la derecha, las mezcla y parece que si te vas de vacaciones te van a ocupar tu casa. Pues no. Yo porcentualmente no lo recuerdo, lo leí hace poco y además lo quería haber traído porque sabía que iba a salir el tema y no he traído, pero yo creo que no llegaba al 1% de ocupaciones del mercado inmobiliario de todo el país. O sea, yo creo que no es representativo y yo creo que está más al servicio, ese discurso está más al servicio de otros intereses que en la realidad, ¿no? Recuperar las desgravaciones fiscales, la verdad es que yo soy más partidario de que los recursos públicos se empleen para esa política de vivienda que decía Fernando, que podamos construir vivienda, que podamos reservar suelos de manera ya más importante, con una cantidad mayor, etcétera, y que podamos ejecutarlo, ¿no? Que no asignar esas desgravaciones a familias y además indiscriminadamente, ¿no? De esto también he sido siempre muy crítico. Joder, una familia con unos recursos, ¿por qué tiene que recibir la misma desgravación que tengo yo con unos recursos mucho más bajos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí soy más partidario de que la desgravación siga como está, que no haya desgravación y que los recursos se empleen de otra manera, ¿no? Y respecto de la vivienda protegida que siempre tenga que estar en la periferia, claro,
precisamente uno de los objetivos, que es donde luego nos hacen trampas, es en aprovechar esos espacios vacíos de la ciudad que se han ido vaciando de la ciudad, ¿no? Aquí hemos tenido en la ciudad de Madrid muchos ejemplos con las cocheras de la MT, con las cocheras de 4 caminos de metro, con los cuarteles, diferentes cuarteles que había en el interior de la ciudad, y siempre la trampa es el dichoso 20% de reserva de vivienda protegida que los promotores no quieren. Y de hecho, hay cerca de 4 caminos en el TPA, en el cuartel de artillería. En el cuartel de artillería, justo lo que nos ha construido ha sido el 20% de ese 20%, y porque la justicia les obligó, que no querían hacer esa reserva y les obligó. Pero es justo lo que no han construido, es justo el esquinazo que les ha quedado por construir, ¿no? Vale, pues yo también, siguiendo el orden de las preguntas, a Ricard, creo que hay que reivindicar mejores salarios, eso con independencia del problema de la vivienda, porque ya no solo es la vivienda, es también lo que cuesta la alimentación, lo que cuesta pues, los gastos corrientes de cualquier persona, cualquier familia. Lo que no sé es qué sucedería con el tema de la vivienda si subieran los salarios. A lo mejor, como hay mucha demanda, pues se produciría un alza. Es decir, yo creo que hay un problema de falta de correspondencia entre la demanda en determinados lugares y la oferta. Respecto a la limitación de los precios del alquiler, creo que tampoco acaba de solucionar el problema por eso, por la falta de coordinación entre oferta y demanda de vivienda. Es decir, ahora mismo vas a alquilar un piso y te hacen un casting y te empiezan a mirar cosas, todo tu historial, con lo cual, al final, la gente de menos recursos tiene dificultad, incluso para que le alquilen una vivienda con esas rentas, porque al final el propietario va a elegir aquel que tiene una mejor nómina. Es decir, aquí se necesita una política de vivienda y vivienda pública para solucionar esta cuestión. A Mónica diría que respecto a la ocupación ilegal, yo creo ocupación o qué sucede con los impagos del alquiler. Es decir, yo pienso que no se tiene que cargar sobre el privado aquello que corresponde al sector público. Es decir, yo creo que el privado tiene que pagar impuestos y la administración tiene que solucionar los problemas. Es decir, y hay que perseguir el fraude fiscal y hay que ser riguroso en la exigencia del cumplimiento de la ley. Pero, por ejemplo, si queremos que haya contribución del sector privado, que haya empresas que se dediquen a la promoción de viviendas para el alquiler, no le puedes decir, pero si a usted no le paga el inquilino porque es vulnerable y no sé qué, se va a tener que comer con patatas a este inquilino por 50 euros al mes durante no sé cuánto tiempo. Porque eso hace que esa actividad deje de funcionar y, por tanto, una actividad que interesaría tenerla ordenadita y tal, pero que sirva a la promoción a generar más vivienda y, por tanto, a intentar equilibrar los precios, pues eso hay que tratarlo con cuidado. De la misma manera que no exigimos a los restaurantes que deben de comer a personas que... ¿no? Es decir, oye, eso tiene que tener una atención pública. El privado, vamos a poner los impuestos que sean necesarios para evitar efectos indeseados y poder sostener las cargas públicas, ¿no? El compañero de al lado que decía lo de la desgravación, como Daniel, tampoco soy partidario. Me parece que se ha demostrado que es una cosa que no ha funcionado y además no discrimina y también tiene, igual que las ayudas directas de dar ayudas al alquiler contribuyen a ¿no? poner más renta disponible para el mismo bien, pues suben los precios de la vivienda. Entonces, que estemos destinando dinero público a algo que agrava el problema, es decir, tenemos un problema de vivienda, pues evitemos las medidas que acaban produciendo ese incremento. Y finalmente, respecto a la vivienda, aquí no sé si se hace. En Cataluña está lo del tanteo y retracto, que es que cuando... Aquí también se... Aquí está la ley. Vale. Claro, en Barcelona a veces ves que se han comprado, ¿no?, viviendas procedentes de bancos, no sé qué, en el centro de la ciudad para hacer vivienda protegida por unos precios, o sea, han destinado unos recursos que a lo mejor por una vivienda en el centro puedes tener 4 a media hora de metro. Ostras, yo prefiero solucionar
¿no? Es decir, que haya 4 viviendas más que una en el centro, porque además también hay lugares donde a lo mejor no tiene mucho sentido tener vivienda pública. Es decir, aquí, no sé, Paseo de Gracia, aquí el equivalente no sé si sería la Castellana o estas zonas donde vas a un supermercado y sales ahí que dices, hostia, no sé si he ido al súper o a que me atraquen, ¿no? Es decir, tiene que haber un sentido económico, pero sí que la vivienda protegida tiene que estar repartida y haber un equilibrio. El problema del centro es que está construido, entonces intervenir sobre la realidad construida, eso se hace muy complejo. Sí se han hecho ensayos de poner pues, que cuando hay una gran rehabilitación en un edificio, el 30% tenga que ser destinado a vivienda protegida. Cuando hay una nueva promoción, el 30% de esa promoción en el centro tiene que ser destinada a vivienda protegida. Lo que pasa es que si esto solo se aplica en una ciudad, los promotores cogen y se van a la ciudad al lado y ese edificio no se rehabilita, esa promoción no se hace y continúa siendo un solar. Es decir, que a veces hay medidas políticas que pueden estar bien intencionadas, pero a veces no funcionan directamente, fracasan y no sé, ¿no? Y ya lo que es más lamentable es cuando tiene un efecto contraproducente y a pesar de tener un efecto contraproducente por aquello de decir, pues ideológicamente estoy ahí, dices, ya, pero vamos a ver, ideológicamente estás ahí, pero las cosas tienen que tener efectos positivos. Si no tienen efectos positivos a nivel de política pública, pues hay que corregirlo, ¿no? Y bueno, pues lo dejaría aquí, a ver si puede haber una segunda ronda o tal. Muy rápido. El tema de los salarios, coincido con lo que han dicho los compañeros, con Sergio. En cuanto a, aunque por supuesto es deseable una subida de salarios, pero de por sí, no porque tenga incidencia mayor incidencia en el problema de la vivienda, que yo creo que no lo tiene. Un ejemplo, problemas de vivienda muy graves los tenemos ahora mismo en Berlín y los tenemos en Londres con unos sueldos muy elevados. Mientras la vivienda esté sometida a las leyes del mercado, a mayor capacidad adquisitiva van a subir los precios. Eso es literalmente así. Yo creo que el problema de la vivienda hay que solucionarlo de otra manera. Es decir, hay que sacarlo, en buena parte hay que sacarlo del mercado. Y una vez que se saque del mercado, ya la incidencia de salarios no será así. Mientras sea simplemente, como está en España, prácticamente con esa ausencia casi total de vivienda protegida, pues una subida de salarios producirá una subida del precio de la vivienda. Hombre, no digo una relación directa, pero en buena parte sí. La ocupación, es verdad, coincido en que no es un problema ni muchísimo menos el que nos cuentan a veces los medios de comunicación, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad y en algunos, sí que es verdad que es perverso de por sí, simplemente por el cumplimiento de la ley, la falta de seguridad jurídica, y sí que es verdad que es un problema que es un poco más grave y es relativamente grave en algunos barrios en los que, como siempre, estos problemas inciden más en aquellas personas, en aquellas situaciones sociales de quien tiene menos medios para defenderse, quien no tiene detrás un abogado que manda una amenaza o quien no tiene detrás unos sistemas de seguridad, sino en situaciones más vulnerables. A mí me toca trabajar afortunadamente en zonas como Villaverde, etcétera, donde el problema sí tiene su importancia, y yo creo que también desde la izquierda hay que siempre abogar por la protección primero del que es más débil, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un problema que hay que acometer, aunque por supuesto tiene la importancia a escala nacional que tiene, que no es afortunadamente mucha. Desgravación de viviendas, coincido lo mismo. Yo creo que los recursos al final lo que no tiene sentido es echar gasolina al fuego, es decir, que cuanto más alimentemos con este tipo de medidas, pues lo que hacemos es alimentar el mercado. Lo que tenemos que hacer es los recursos públicos destinarlos a sacar la vivienda del mercado con esa construcción o rehabilitación de viviendas con fondos públicos. Y luego la pregunta que es muy interesantísima, ¿no? El por qué, si la vivienda protegida hay que hacerla siempre en zonas de nueva construcción y en la periferia. Pues bueno, en buena parte sí, pero porque físicamente la ciudad las ciudades las tenemos ya construidas, y esas ciudades que en parte se construyeron con viviendas protegidas se han descalificado y ya es difícil obtener suelos o viviendas. Sin embargo, sí que hay algunos mecanismos, como por ejemplo a través de la rehabilitación, de las subvenciones para la rehabilitación. No tiene mucho sentido que se estén otorgando subvenciones ahora en Madrid, el último plan del Ayuntamiento, hasta el 75% en ayudas. Esto sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que a veces se lo otorgan a personas que están usando esa vivienda para alquilarla a unos precios altos de mercado. O sea, ahí hay mecanismos de yo te concedo esos 30, 35.000 euros que decía de la vivienda. Se califica. Yo llevo 20 años preguntando, porque yo trabajaba precisamente en rehabilitación
subvenciones, ejercicios de estudio, y por qué esa vivienda no se califica, igual Claro, que la nueva claro, vivienda. claro, exactamente, exactamente. Si yo estoy dando el 75% de los recursos para rehabilitarla, ¿por qué el sector público no califica esas viviendas? ¿No? Exactamente, eso exactamente me refería. Y ese sí sería un mecanismo, no de una introducción masiva, pero sí de un número de viviendas como protegidas en las zonas ya construidas. Bueno, parece que nos quedan 2 preguntas. Sí, minuto, 2 preguntas breves. Pues ¿Va bien? breves, muy breves Hola. preguntas. Bueno, nada, agradecer esta mesa que la veo muy potente y muy bien. He hecho en falta, sí que es verdad, un jurídico, ¿eh? Porque yo vengo del área de urbanismo del Ayuntamiento, trabajo en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Muy poquito tiempo. Sí, la pregunta es, normalmente construcción está ligada a corrupción. Y más en un país como el nuestro, en España, en que las competencias autonómicas, el urbanismo es una competencia autonómica. Y también es un país que no tiene regulados los lobbies. En Barcelona hay lobbies, el lobby turístico, el lobby promotor, todos los lobbies que quieras, que no están reguladas y campan a sus anchas. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionar esto? Porque si queremos vivienda pública, que es lo que necesita, vivienda, un parque de vivienda de alquiler social, pero por otra parte estamos en desigualdad porque la gente que pide esto no puede luchar contra los lobbies, no puede luchar contra la división autonómica que se produce del urbanismo. ¿Cómo enfrentar esto? Gracias, Antonio. ¿Y la otra pregunta? Sí, gracias lo primero de todo. Hay que repetir esta mesa cíclicamente porque yo, una pequeña confesión, como ciudadano de a pie, no entendido como vosotros sobre la materia, creo que la vivienda es un gran tema paradójico, ¿no? Neoliberales fundamentalistas recriminando una buena planificación cuando nos han contado durante décadas que no había que planificar nada y que la planificación era algo así como injerencias socialcomunistas. Gobiernos presuntamente socialistas manifestándose contra ellos mismos, en fin, varias cosas. La cuestión del suelo, ¿no? Habéis coincidido todos, ¿no? Incluso Fernando hablaba de mecanismos expropiatorios, la gran cuestión para reducir el precio de la vivienda, para intervenir en el mercado e intervenirlo bien, ¿no? Parecería una medida verdaderamente radical, verdaderamente transformadora. ¿Por qué no se pone esto encima de la mesa y siempre tendemos a preferir, quizás me da la sensación, una radicalidad retórica? Quizás es porque no nos atrevemos contra determinados intereses económicos, por más que se nos llene la boca de ser los gobiernos más progresistas de la historia de la democracia. Segunda cuestión, yo preguntaría si tiene algún sentido que una ley de vivienda, como decía Daniel, que tiene algunos avances, ¿no? En España, que es un país, convendremos, peculiar, acto seguido de promulgarla, entremos en el eterno debate metafísico sobre su aplicación, un galimatías competencial que impide aplicar cualquier ley nacional. Hablábamos de derechos, ¿no? En la Constitución, pues más allá de que estén transferidas las competencias, igual tenemos que plantearnos por qué no se pueden aplicar nunca las leyes nacionales, porque los gobiernos autonómicos dicen, oiga, no, mire, es que tengo transferido y entonces lo bloqueo. Eso tiene sentido. Desde una perspectiva progresista, pues parece que no. Y sobre políticas fiscales, yo diría, bueno, si necesitamos esa construcción, esa intervención, ese parque de vivienda público en alquiler, ¿tiene algún sentido que España lleve el retardo que lleva en una reforma fiscal siempre prometida y siempre aplazada, ¿no? Habéis hablado de IBI, ¿no? Que yo es un impuesto con el que tengo algunas dudas en términos estrictos de progresividad, pero podríamos hablar de qué ha pasado con el impuesto de patrimonio, con el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Que tiene algún sentido desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, impuestos descompuestos, derogados por el neoliberalismo y por el autonomismo competencial y, en fin, algunas otras cosas, ¿no? Rentas del capital, ¿qué pasa con las rentas del capital? Daniel hablaba del conflicto capital-trabajo y qué pasa con una reforma fiscal progresiva que igual debería hacerse, ¿no? Además del espectáculo al que nos tiene acostumbrado la política hoy, igual debería hacerse, ¿no? Son carencias que yo veo y no sé cómo las someto a vuestra consideración, que sois los que sabéis, y muchísimas gracias. Total. A ver, entre la corrupción y el tema impositivo, aquí necesitamos 3 fines de semana más. A ver, tenéis 5 minutos entre los tres. Yo voy a ser muy rápido. Y además voy a ligar, yo creo que las dos. Vamos a ver, yo niego la mayor por lo que me afecta además como profesional de la arquitectura, el urbanismo
o sea, la corrupción no está ligada a la construcción, está ligada a otras cosas. Lo que pasa es que la construcción y el urbanismo es un poco la cara visible, pero está ligado a otras cosas, ¿no? Y entonces yo creo que esto es muy sencillo y Guillermo apuntaba algo, planificación, y en urbanismo se llama planeamiento urbanístico. El problema es que hemos convertido el planeamiento urbanístico en el objetivo en lugar de en el instrumento, ¿no? Pero si lo convertimos otra vez en el instrumento, podemos utilizar el planeamiento urbanístico, que tiene un control ciudadano brutal. Lo que pasa es que no lo utilizamos. O sea, es que ese es el problema. Entonces, tiene un control brutal, pero como no hemos renunciado a todas estas cosas de arquitectos, estas cosas de corruptos, estas cosas de no sé qué, pues hemos perdido esa capacidad. Y yo ahí, justo en esa defensa del planeamiento, creo que podemos incluso eludir técnicas onerosas para la administración y para el conjunto de la sociedad, como es la expropiación, porque la expropiación cuesta dinero. Pero, coño, si me pueden dar el suelo gratis, ¿cómo? Con planeamiento. En lugar de que esa reserva sea el 10%, o sea, en lugar de que la cesión obligatoria de suelo para el sector público sean 10%, ¿por qué no es el 20%? ¿O por qué no es el 25%? ¿O por qué no es el 30%? Y seguro que los propietarios privados siguen ganando dinero vendiendo su suelo, ¿eh? Seguro. Pero la administración tiene esa bolsa de suelo, tiene esa bolsa de reserva de 30 o del 35% del suelo o del aprovechamiento lucrativo del suelo. Con lo cual, rompes la dinámica de la corrupción y facilitas que la administración sin recursos pueda tener recursos. Porque si no tiene recursos y tiene que expropiar, ¿acude a qué? A la corrupción. Sí, muy rápido. Creo que la corrupción, que ahora mismo el planeamiento tiene unos procesos de exposición pública, de control por comisiones, creo que eso se ha ido reduciendo con el tiempo. Es decir, la corrupción por recalificaciones, mi impresión es que eso está mucho más acotado ahora. Pero bueno, o sea, el tema de la vivienda exige planeamiento urbanístico y lo que decía él respecto a los aprovechamientos urbanísticos, de qué parte tienes que ceder, qué parte se destina a cada uso. Respecto a lo que decía Guillermo, se hace una ley de vivienda y cada comunidad autónoma decide si la aplica o no. Bueno, forma parte del sistema autonómico, si las competencias son, ¿no? Es una ley que lo que hace es dotar a las comunidades autónomas de un instrumento que pueden utilizar, pero claro, lo pueden utilizar en función del criterio político que tenga cada comunidad, igual que pueden decidir tener impuesto de sucesiones, ¿no? Es decir, que eso genera una serie de problemas de eficacia y de eficiencia en el funcionamiento de nuestro Estado. Pero bueno, aquí, como hemos convertido las comunidades autónomas en un tótem, pues las cosas van como van. Pero sí pienso que hay cosas que se pueden hacer fiscalmente. Por ejemplo, a una vivienda que no tenga uso de tal, pues le multiplicamos el IBI por 5, ¿por qué no? Es decir, si a los pisos turísticos, vamos a incentivar los pisos turísticos también fiscalmente, ¿no? Si no hay nadie empadronado en una vivienda, vamos a meterle un impuesto fuerte. Y luego el impuesto de transmisiones patrimoniales, tanto en el alquiler como en la compraventa. Es decir, oye, ¿por qué tiene que ser el mismo tipo de impuesto para alguien que se compra un piso de 100.000 euros que alguien que se compra una casa de 2 millones? ¿No? Es decir, no tenemos en el IRPF una serie de tramos, pues a lo mejor en el ITP también podríamos tener tramos y que esos recursos se destinasen, por otro lado, a la vivienda pública. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, es un tema muy complejo y lo voy a dejar aquí porque si no... Sí. Bueno, por no repetirme, porque estoy de acuerdo con todo lo que habéis expuesto, simplemente iba a leer, yendo también al hilo de una de las muchas cuestiones que ha suscitado Guillermo, al final, una de ellas que es el de por qué a lo mejor no se soluciona el problema de vivienda. Yo diría que, bueno, desde la solución o desde la óptica liberal de mercado, pues simplemente porque cuanto más alto sea el mercado, pues mejor, o sea, más beneficio hay para algunos, ¿no? Aunque sea en detrimento de todos. Pues la explicación yo creo que está claro, pero desde otras ópticas es más difícil quizá de entender, ¿no? Entonces voy a leer muy breve un texto que el otro día me enviaba hablando de este tema nuestro compañero Norberto Beirá, conocido
conocido también y amigo de muchos, y que iba a venir y tenía mucho interés en intervenir en el debate, pero al final no ha podido, y me decía, las administraciones no hacen nada para que las viviendas bajen de precio, al contrario, temen, y esto es quizá lo más polémico, temen que esto suceda. Pasa que si lo hicieran habría muchos perjudicados, los caseros que cobrarían menos alquiler y muchos complementan una magra jubilación con ese ingreso, los dueños de suelo edificable que tendrían que venderlo más barato, los que han comprado viviendas a suelo a precio caro y verían desvalorizarse su inversión, y los bancos que les han prestado el dinero porque la garantía del préstamo no valdría lo que han prestado. Todo esto ya sucedió cuando pinchó la burbuja, lo demás son excusas. Bajar el precio de las viviendas lleva tiempo, pero se puede hacer, y basta con calificar suelo, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos repetido antes, pero que efectivamente también una bajada de suelos, y quizá por eso desde los partidos de lo que ahora entendemos o se entienden ellos a sí mismos por izquierda, utilizan estas excusas para no implicarse de verdad en el problema. Y siendo estas cuestiones muy importantes y hay que valorar los pros y los contras, yo creo que dentro de una política de izquierdas de verdad tenemos que propugnar la solución y ver qué es lo más importante, si atender a estas cuestiones o seguir soportando todos, y especialmente los más desfavorecidos y los jóvenes y los inmigrantes, una situación pues yo creo que insostenible, y además es que creo que no va a mejorar de aquí a 3, 4, 5 años con las soluciones que se están apuntando y la presión inmigratoria y las necesidades de nueva vivienda. Creo que a corto plazo se va a agravar el problema. Muchas gracias a los tres. Yo creo que hasta aquí ha sido una mesa estupenda, realmente muy interesante. Yo creo que se han tocado todos los temas. Muchas gracias a todos vosotros por escucharnos, y creo que ahora podemos tener 20 minutitos de descanso y volvemos al lío. Muchas gracias.